Bien, leíamos en Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 6 al 16. Pero nos vamos a concentrar en esta oportunidad en los versículos 11 al 14. ¿Ya? 11 al 14. Quise que se leyera del 6 al 16 para darle el contexto y ustedes fueran asimilando más o menos de qué se trata y hacia dónde nos vamos a dirigir con respecto a esta perícopa o este párrafo o texto que el Señor nos ha puesto en esta mañana. Y sabemos, o ustedes ya se enteraron, el pastor estuvo la semana pasada, si no me equivoco, y estamos en el contexto del mes de la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, los sermones apuntan a lo que es la palabra del Señor como fundamento de nuestra vida como cristianos, que es la única regla de fe y de práctica para nosotros. Y en ella solamente se basa nuestra fe. Ok. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia abierta en Deuteronomio y se fijen, como decía en capítulo 30, versículos 11 al 14. Les invito a que tengamos un momento de oración antes de comenzar. Padre, queremos darte las gracias, oh Señor, porque no habiendo ningún mérito en nuestra vida, en nosotros tú nos tienes aquí en este lugar. Y un lugar donde mora tu presencia, Señor. Porque en este lugar está reunido tu pueblo. Señor, y tu palabra dice que es hermoso, es maravilloso que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Y también dice que es allí donde tú envías salvación y vida eterna. Y nuestros corazones ahora desean que tú envíes aquí salvación y vida eterna. Padre, permite que a través de tu palabra aquellos que no te conocen vengan al conocimiento de ti. Que postrados delante de Cristo puedan venir en fe y arrepentimiento. Padre, dirígenos por medio de tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar tu evangelio, a entregar el mensaje claramente, Señor. Sin ninguna meta más que glorificarte a ti. Señor, permite que cada corazón que esta mañana escuche sea tocado por tu palabra, Señor. Yo en lo personal me niego a salir de este lugar sin que tú hayas cambiado algo de mi vida en esta mañana. Y como decía Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas. Ayúdanos a insistir, Señor, en buscarte. Quédate con nosotros y dirígenos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, para darle un poco de contexto, el libro de Deuteronomio es, ¿verdad?, el último libro del Pentateuco, la segunda ley como se conoce en su traducción griega. Trata justamente de esto, del establecimiento y la explicación de los distintos estatutos y decretos que Moisés ya había dado al pueblo, pero lo que hace aquí es recordar estos estatutos y agregar otros que era necesario agregar dentro de la ley. Entonces, en este contexto, el pueblo de Israel y en la relación de Dios con su pueblo, el Señor a través de Moisés quiere recordar
en este momento en que el pueblo está a punto de cruzar el río Jordán para alcanzar la tierra prometida. Y lo hace porque simplemente al llegar a la tierra prometida le tocaría encontrarse con pueblos paganos. Por lo tanto, era menester, era necesario recordar los estatutos y las leyes del Señor, para que como Dios así lo había establecido, ellos fueran un pueblo diferente. Un pueblo diferente. Pensé que se había caído alguien. Un pueblo apartado. No igual que los otros pueblos paganos que se iban a encontrar en ese lugar. Por lo tanto, luego estas leyes abarcaban el ámbito civil, social, ceremonial. Por lo tanto, salvo lo que es la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos del Señor, o conocidos por todos como así, como los 10 mandamientos, no es posible la mayoría de estos casos aplicarla a nuestros contextos, estas leyes y estatutos, excepto en sus principios. ¿Ya? No podemos aplicarlas literalmente. Esto es necesario decirlo. Este libro de Deuteronomio consta básicamente de 3 partes, donde Moisés, como decía, establece, recuerda los estatutos que ya habían sido dados antes de que el pueblo comience a cruzar el río Jordán. Creo que, perdón, me di cuenta que no tengo mis lentes, por eso me costaba. Están ahí, perdón. Ya. Ahí sí. Todo bien. Entonces, como decía, consta de 3 partes y comienza en lo fundamental, en el capítulo 5, donde expone Moisés los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, el decálogo de Dios. Y luego, el capítulo 6, lo que se le conoce como el Shema, Oye, oh Israel, donde el llamado del Señor es a escuchar y obedecer. Y recordar lo que el Señor, como decía, les había enseñado como pueblo. En todo instante debían recordar estas leyes y los mandamientos y los estatutos que Dios les había dado. En todo instante y con diligencia, no solamente ellos, sino para sus familias. Esto es importante porque es la base de lo que el pueblo de Dios debiera hacer, de lo que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer. No solamente a recibir del Señor la palabra, sino que a atesorarla, asimilarla, recordarla y también proclamarla y enseñarla en nuestros hogares, en cualquier contexto, pero principalmente a nuestra descendencia. Y esto hacía mucho sentido al momento que estaba viviendo este pueblo. Imagínense, a punto de cruzar el río Jordán después de 40 años de deambular por el desierto. Muchos ya se habían muerto. Era una nueva generación que estaba creciendo, que se iba a instalar en un nuevo lugar para, como decía, desde allí extender el reino de Dios mediante ser un pueblo apartado, un pueblo diferente a los otros pueblos que estaban ahí. Entonces, finalmente llega donde estamos parados, acá. Un punto donde el pueblo está, como decía, próximo a cruzar al Jordán y llegar a esta tierra prometida. Por otro lado, Moisés está a punto de morir. Y sabiendo que nunca vería la tierra, así como decíamos muchos y quedaron atrás, da estas últimas palabras donde habla acerca de la promesa de restauración, de la circuncisión del corazón, de la elección entre la vida y la muerte, como lo leíamos, y sobre, como decía, lo que es la acción y la obediencia del pueblo. Este sermón lleva por título La claridad de la palabra de Dios. La claridad de la palabra de Dios. Lo que se conoce como en términos teológicos la perspicuidad de Dios. Y paradójicamente,
Perspicuidad es claridad, a pesar de que la palabra no es muy clara, pero cuando escuchen de la perspicuidad de la palabra de Dios, se refiere a que habla de la claridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara a cualquier persona la puede entender, pero no cualquier persona quiere obedecerla. Porque la mayoría de las personas, cuando se dan cuenta que esta palabra, como vemos aquí, tiene estatutos y decretos que hay que cumplir, enseñanzas, por amor al Señor, se empieza a alejar de esta palabra y ya no la quiere más. ¿Verdad? Recibimos cuando empezamos lo bueno, pero cuando nos vemos que hay prohibiciones, como en todo orden de cosas, como seres humanos pecadores somos así. Todo va bien hasta que nos empiezan a poner límites, ¿verdad? Y ahí ya nos empiezan a gustar las cosas. Y esto nos hace retroceder en todo ámbito de cosas, mayormente en el tema de la fe. El primer punto dice, es posible obedecer a la gracia, obedecer en la gracia divina de Cristo. El primer punto, es posible obedecer en la gracia divina de Cristo. Entonces Moisés en el verso 11 dice que el mandamiento, ustedes vayan leyéndolo, este mandamiento, lo voy a leer, este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Moisés nos está diciendo que este mandamiento no es difícil y que no está fuera del alcance del pueblo de Israel. Entonces, debemos entender que esta generación a la cual le habla Moisés, como decía, es una nueva generación, ¿verdad? Una generación que no había conocido, muchos de ellos, lo que habían vivido de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, todo para ellos era nuevo, no habían conocido la esclavitud. Sí habían conocido el deambular por el desierto, pero no la esclavitud. Y la mayoría de los ancianos, como dije antes, habían muerto y no llegarían a la tierra prometida. Entonces, la pregunta surge, y debe haber surgido en el corazón de cada uno de estos hombres, y también lo que me pregunté yo al leer este pasaje es, ¿de qué mandamiento primero está hablando Moisés? ¿Cuál era ese mandamiento? Porque si estudiamos a lo largo de este libro de Deuteronomio, estaba lleno de decretos, ordenanzas, estatutos, que era casi imposible cumplir por cada uno de ellos. Por lo tanto, es lícito preguntarse cuál era este mandamiento. Luego, otra pregunta que puede surgir es ¿por qué Moisés dice que no son tan difíciles de cumplir y que están al alcance? Cualquiera de nosotros, de una manera, ¿verdad?, simple, puede imaginarse cada uno de esos estatutos o del decálogo de Dios, los 10 mandamientos, y se daría cuenta que es casi imposible cumplirlos. Pero Moisés está diciendo que no son difíciles de cumplir. Es más, dice que están al alcance. De ahí, ¿qué pasa? ¿Moisés está mintiendo? Y la tercera pregunta que me hice es, ¿será posible para nosotros cumplir con estos mandamientos, con este mandamiento? ¿Tendrá que ver con nuestra vida? ¿Será posible que esto se pueda, lo podamos asumir como algo, un mandamiento para nosotros también, hoy, en nuestro contexto? Eso lo vamos a ver. Primero, ¿de qué mandamiento está hablando Moisés? Y aquí les pido que retrocedan un poco en el capítulo 6 de Deuteronomio, en los versículos 4 al 6, y veremos lo que mencionaba hace un rato. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si ya sabemos, si ya entendemos que era difícil obedecer la ley de Dios, difícil también es amar a Dios, como nos está pidiendo o lo está señalando aquí Moisés, o Dios a través de Moisés. Dice, estarán sobre tu corazón, estarán sobre tu corazón, lapida todas nuestras buenas intenciones que podamos tener sobre cumplir la ley. Porque ¿qué significa que estarán sobre nuestro corazón? Significa que todos nuestros deseos deben estar sometidos al amor a Dios, a sus estatutos, a sus ordenanzas, todos los deseos de nuestro corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón, el corazón del hombre es malo, que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Por lo tanto, lo que nos está señalando este mandamiento es que este mandamiento, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, ese sería, resumiendo, con todo lo que somos, y amarlo por lo que todo Él es. Por lo tanto, ¿cómo podríamos doblegar nuestro corazón? ¿De qué manera, yendo a nuestra vida cotidiana y común, en qué momento doblegamos nuestro corazón para darle paso al amor a Dios? Esa es una pregunta que puede hacer eco en nuestro corazón, ¿verdad? Porque siempre estamos pensando en lo que queremos, en lo que deseamos. Y muchas veces transgredimos los mandamientos, los estatutos y esta ley en particular que dice que Dios debe estar por sobre todas las cosas, sobre nuestros deseos. Luego, ¿cómo esta palabra podría tener sentido en nuestra vida? Estando a cientos de miles de años de la historia del pueblo de Israel. Entonces, ¿y si tiene realmente sentido guardarla? Y también podemos ver posteriormente si realmente Moisés está en lo cierto cuando dice que estos mandamientos no son difíciles y que están cercanos. Entonces es necesario comenzar mencionando, como dice el título del sermón, que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. No hay dobleces, no hay forma de que podamos decir, no lo entiendo. Sí lo entendemos. Dios emite un mandato desde el principio del tiempo. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, Dios creó al hombre a su imagen. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este mandato está desde el principio y lleva con esto la bendición de Dios. Por tanto, cuando Dios bendice al hombre, también establece una relación con él. Por lo tanto, Dios está estableciendo una relación con el hombre. Lo bendice, pero además lo mandata para obedecer. Para obedecer, esta obediencia está implícita, o más bien en esta obediencia que el hombre debería tener acerca de lo que Dios estaba mandando, está implícito el amor a Dios. La obediencia a Dios es el amor a Dios también.
Y también, por consiguiente, la gratitud a Dios por todo lo que Él le ha dado. Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén, ¿verdad? Y tenían de todo lo necesario. Dios les dio todo, entabló una relación con ellos y los mandató en esto que se conoce como el mandato cultural. En realidad es el primer mandamiento que aparece en la Biblia, este mandato. Pero más allá de un mandato cultural, tiene que ver con el mandato de amar a Dios. ¿Ya? Porque también ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves del cielo, sean fecundos, multiplíquense. Tiene que ver con el establecimiento de relaciones con otros seres humanos. Y ahí se cumple también el amar al prójimo, ¿verdad? Pero por consecuencia de amar a Dios primeramente. A partir, debemos decirlo, del amor que Dios, del amor que Dios tiene sobre el hombre para crearlo y ponerlo en el huerto y darle todo lo necesario para que viva. Por lo tanto, siendo esto un mandamiento, ojo con aquellos que dicen, he escuchado mucho, parejas jóvenes, que aquí hay muchas, yo no quiero tener hijos porque el mundo está muy malo y ¿para qué vamos a traerlo a sufrir a este mundo? Ahí hay un mandato de Dios a multiplicarse, a fructificar. O para aquellos que dicen, no, yo no voy a cuidar este mundo si total Dios lo va a restaurar y qué sé yo. Dios también nos llama a cuidar de la naturaleza. Y todo esto es una muestra del amor a Dios y un amor al prójimo. Debemos cuidar este mundo que también a la vez le vamos a dejar a nuestros hijos. También podemos dar como ejemplo lo que decíamos en delante, en Deuteronomio capítulo 5, el mandato de Dios, el decálogo de Dios que nos habla del primer al cuarto mandamiento sobre la relación o sobre el amor que debemos tener nosotros para con Dios. Y a partir del sexto al 10º mandamiento, nuestra relación o el amor que debemos tener al prójimo. Por lo tanto, ahí también se muestra la obediencia y el mostrar el amor a Dios. En los mandamientos del Señor. Cosa que el propio Jesús enseñó. ¿Verdad? Mateo 22, del 35 al 40 dice así: uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba, Jesús le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es maravilloso cómo Jesús responde a este maestro de la ley, que quizás esperaba otra respuesta, con una frase quizás rebuscada o algún mandamiento específico como ellos lo tenían, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le responde simplemente: ama al Señor y ama a tu prójimo. Y sobre estos dos mandamientos descansa, depende toda la ley y los profetas. No hay que agregar nada más. No hay que agregar estatutos ni detalles. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, cuando estás adorando a Dios, estás amando al Señor. Cuando en la adoración y en la obediencia al Señor estás amando a tu prójimo, estás amando a tu esposa, estás amando a tus hijos, estás amando a tu hermano, estás amando a tu prójimo, estás cumpliendo la ley. El primer gran mandamiento, dice Jesús, es amar a Dios con todo nuestro ser, o sea, con todo lo que somos y por todo lo que Él es, como decía recién.
Pero Jesús no solo se queda ahí y agrega que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo, finalizando con el que de eso dependen la ley y los profetas. Esto, hermanos amados, está en total concordancia con lo que Dios estableció desde el Génesis, antes de la caída, y con lo que pactó con Moisés luego en el monte Sinaí. Y después de la caída, con lo que Jesús está declarando ya en la gracia de Cristo. Por tanto, vemos que la Biblia es clara en sus mandamientos. No fueron abolidos por Jesús ni por nadie, sino que el mismo Jesús ratifica y los agrupa en dos grandes, para que no haya ninguna duda. Ahora, ¿por qué Moisés dice que no son difíciles de cumplir y que están al alcance? Esta afirmación que hace Moisés se explica en el versículo 6 del mismo capítulo que estamos viendo, para que vayan a revisarlo. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es importante destacar que, tal como Moisés dice que no es difícil cumplir sus mandamientos, también el apóstol Juan dice lo mismo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo que el apóstol Juan dice es lo mismo que vemos en el verso 6 que está declarando Moisés del capítulo 30. Los que son circuncidados del corazón son aquellos que han nacido de Dios, como Juan lo dice. Los que han nacido de nuevo. Como el propio Juan lo menciona en el capítulo 3, en esta maravillosa conversación que tiene con Nicodemo. Cuando Nicodemo vino de noche, cuando ya nadie lo podía ver, casi a escondidas, a hablar con Jesús, y le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, que todo lo que haces es porque Dios te está respaldando. Estoy parafraseando. Y Jesús, sabiendo lo que Nicodemo pensaba en su corazón, que no tenía que ver con sus milagros, sino que Nicodemo quería saber cómo debía alcanzar la vida eterna, porque ya en su corazón esta palabra de Moisés había hecho sentido de que la salvación no podía alcanzarse por medio de obedecer o guardar la ley, porque era imposible. Así como para ti y para mí es imposible guardarla. Mas Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo no alcanzará el reino de los cielos. Y ese mensaje es también claro y categórico para cada uno de nosotros. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un nuevo corazón. No es posible que con el mismo corazón duro, que no acepta la palabra de Dios o que acepta parte de la palabra de Dios, pero hay cosas en las que duda, pueda obedecer algo siquiera, o pueda ser justificado por medio de la fe. Por lo tanto, debemos tener presente esto en nuestras vidas. Y debemos también examinar nuestro corazón, si es que de verdad está en la fe en Cristo. Por lo tanto, podemos decir que es posible
obedecer en cierta medida los mandamientos de Dios y considerar que no son difíciles, como lo dijo Moisés y como lo ratificó Juan. Y Jesús también, diciendo que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Estos mandamientos que Dios había establecido, ¿verdad? Podemos, como decía, decir que no son difíciles, que están ahí al alcance. Y no estoy hablando de los muchos decretos que estableció Moisés, de las leyes ceremoniales, de las leyes civiles, etcétera, etcétera, sino que estoy hablando de amar a Dios y amar al prójimo. Pero debemos también, hermanos, y debo ser tajante, en señalar que la única manera de obedecer y gozarnos en ello es que nuestra vida haya sido transformada por medio del nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento de un corazón que desea la palabra de Dios, que es sensible a ella y que por otro lado aborrece el pecado. Esto es posible aun cuando de todas maneras sigamos pecando, porque nuestro corazón está contaminado con el pecado. Porque no obedecemos para ganarlos a la salvación. Repito, no obedecemos para ganarlos la salvación, la cual ya fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Siendo conscientes de esto, conscientes de que no podemos ganar nuestra salvación, sino que ella fue ganada por Cristo. Y el hecho de que Él vivió una vida santa y perfecta, una vida que nosotros no podemos vivir, pero Él la vivió por nosotros. Murió en la cruz, derramando su sangre para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y en gratitud a ello, habiendo tenido fe y habiendo confiado solamente en el sacrificio expiatorio de Jesús, podemos obedecer con gozo y ser guiados por su Santo Espíritu en este caminar. Pero ¿qué de quienes no han sido circuncidados en su corazón? ¿De aquellos que no ha sido su corazón transformado? ¿Quedan excluidos de toda falta? ¿O de toda condenación? De ninguna manera. El punto 2 dice: no hay excusas para el pecador. En el verso 12 y 13 Moisés hace la advertencia para que nadie se justifique de no poder obedecer por causa de no escuchar el mandamiento. Él dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién podrá traerla? Ni tampoco está al otro lado del mar, replicando lo mismo, ¿verdad? Es la justificación que tenemos, es la justificación que Moisés intuía que el pueblo iba a dar. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 16, responde de la siguiente manera también a nuestro deseo de justificarnos en esto y al deseo de justificación que tiene el mundo. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que los gentiles tienen la ley escrita en sus corazones, por lo tanto no hay excusa. Y su conciencia los acusa, y a veces junto con acusarlos también dice que los defiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hacen buenas obras y su conciencia les dice: sí, hoy te portaste bien, vas a tener tu recompensa. Pero nada de eso sirve para nuestra salvación, sino que la única manera de que seamos salvos es la fe en Cristo, mediante la transformación de nuestro corazón para que vayamos en arrepentimiento y fe delante de Él. Entonces aquel que quería justificarse no tiene escapatoria, porque la ley está escrita en el corazón, como decía.
porque aunque obedezca la ley por causa de su conciencia, no haya en ello salvación para su alma. Porque solo basta con transgredir uno solo de sus mandamientos para caer en condenación, cosa que todos los que estamos aquí hemos hecho, ¿verdad? ¿Hay alguien que no haya mentido alguna vez? Por lo tanto, estamos condenados. Por otro lado, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. El mismo apóstol Pablo dice acerca de esto en el pasaje de Deuteronomio, aludiendo a esto, en Romanos capítulo 10, versículos del 5 al 7, pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Lo que Pablo dice es que quienes confían en la obra de Cristo, en la sola obra de Cristo, no necesitan que baje o suba en el mandamiento para cumplirlo, porque Cristo en sí mismo es el mandamiento. Él es el mandamiento cumplido. Él cumplió cabalmente la ley en todos sus aspectos. Y si ponemos la confianza, toda nuestra confianza en eso, seremos salvos. Pero a la vez, lo que cuestiona Pablo es la petición de que Cristo sea acercado hacia ellos, ¿verdad? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. En lo que debemos reflexionar de que su palabra, Cristo, está más cerca de lo que podemos imaginar en nuestra vida. El tercer punto lleva por título cercana está la salvación. El verso 14 de Deuteronomio también es citado por el apóstol Pablo y coincide con lo que Moisés también expresa, lo que en Cristo finalmente será cumplido. Lo que Moisés está señalando en el pasaje que leíamos es lo que vendría a ser el cumplimiento en Cristo. Esta obediencia que tendríamos o que tendrían los hijos del pueblo de Israel para poder obedecer la ley y con ello alcanzar la salvación, es el cumplimiento que Cristo daría a esto, por lo cual nosotros y ellos también alcanzamos salvación. Entonces, como decía, esto sería cumplido en Cristo. Jesús murió en la cruz, descendió al infierno, pero resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice nuestra confesión. Pero no nos abandonó, ciertamente. Él subió al cielo, está sentado a la diestra, pero no nos ha abandonado, hermanos amados. Él dejó una compañía permanente en nuestra vida y a la iglesia, que es el Espíritu Santo, quien a través de su palabra nos infunde la convicción en el corazón por la cual creemos. Es el Espíritu Santo quien nos infunde fe en nuestro corazón por la cual podemos creer y por medio de la cual también podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara. No hay excusas. Quizás es momento para ti y para mí de renovar nuestros votos al Señor, renovar nuestra fe por medio de lo que Él está mostrándonos por su palabra. Tal como el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, con nuevas perspectivas.
esta iglesia, esta plantación, también está en ese punto de inflexión, a punto de cruzar el Jordán, con una nueva generación, con nuevos hermanos, nuevos líderes que están siendo preparados y que han sido preparados y que seguirán siendo preparados. Pero es necesario volver continuamente y ser exhortados los unos a los otros. Como decía, renovar nuestros votos o comenzar desde ahora aquellos que aún no conocen del Evangelio. Pero ya sabemos que en nuestras fuerzas no podemos. Es imposible emprender este viaje sin la ayuda del Señor, sin la espada que Él nos ha dado, sin su palabra que está aquí, que es fiel y verdadera. Que el Señor nos ayude a predicar su palabra, a predicar su palabra verdadera, a no agregarle ni quitarle nada. La palabra del Señor, el verbo que es Jesucristo, está cercana a nosotros. Está en el Espíritu está en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu. Vengamos, ven a Él, ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Cree en tu corazón y confiésalo con tu boca para la gloria de Dios y dale gracias por su palabra. Finalmente, termino con esto. Hebreos, capítulo 3, versículo 13 al 19 dice: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron a causa de su incredulidad. La única manera de no entrar, o la manera imposible de entrar en el reposo del Señor es la incredulidad. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es clara, Señor. No hay nada que agregar, Señor. Tú eres Dios soberano, creador de todas las cosas. Y tú has dado al hombre la bendición de habitar en este mundo, pero bajo tus leyes y tus estatutos, Señor. Padre, este mundo no comprende esa verdad y trata por todos los medios de encontrar alguna justificación de otro tipo en la que él no se vea involucrado, porque tu ley está escrita en su corazón y es una manera de justificarse. Mas nosotros a través de tu palabra sabemos que no podemos justificarnos de ninguna manera. Más bien pecamos a cada instante, mas por la gracia de Cristo y la sola fe en Él y tu Espíritu Santo morando en nosotros podemos hacer buenas obras, las que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, según tu palabra en Efesios. Padre, gracias porque no hay ningún esfuerzo que podamos hacer para ganarnos la salvación. Es gratuita, está disponible, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra está siempre cerca de nosotros. Y aunque rehuimos de ella, tú siempre te encargas de ponerla delante de nosotros. Y a través de ella está Cristo delante de nosotros. Ayúdanos a humillarnos, a doblegarnos delante de Él, a reconocer nuestro pecado, a reconocer que te fallamos, oh Dios, pero también a disfrutar del gozo, de la salvación y del perdón.
por medio del arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la tenemos a la mano, Señor. Enséñanos a amarla, Señor. Enséñanos, Señor, a que ella sea nuestra guía diariamente, Señor. Y que fervientemente deseemos estar siempre pendiente de lo que ella nos quiere mostrar, Señor, porque es tu palabra, es tu voz hablando en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Bendice el liderazgo de esta plantación, Señor. Bendice al equipo pastoral, Señor. Y a cada uno de los que están aquí y a los que llegarán el día de mañana, Señor. Haz de esta iglesia un pueblo tuyo, Señor, que sea fiel, ferviente y un pueblo que sea obediente a ti en la expansión de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.